Hoy cumplí 65 años y a las 11 de la noche, sentada en la oscuridad de mi sala con el teléfono apretado contra mi pecho, lloré como no lo había hecho desde que enterré a mi madre hace 30 años. El pastel que compré en la mañana, uno pequeño de vainilla con flores de crema rosadas, seguía intacto sobre la mesa de la cocina, con sus 65 velitas sin encender, brillando bajo la luz fría del refrigerador cada vez que pasaba frente a él, esperando, siempre esperando. Pero ninguno de mis 3 hijos llamó, ni siquiera un mensaje, ni Marcela, ni Roberto, ni Diana, nada, como si nunca hubiera existido. Me llamo Elena Vázquez y durante 40 años fui madre antes que mujer, antes que persona, antes que cualquier otra cosa en este mundo. Crié a 3 hijos sola después de que su padre nos abandonara cuando el menor apenas gateaba. Trabajé en 2 empleos, limpiando casas durante el día y haciendo turnos nocturnos en un hospital, para que nunca les faltara nada, para que tuvieran lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, una madre presente en cada recital escolar, en cada partido de fútbol, en cada lágrima y en cada risa. Renuncié a todo, a mi carrera como enfermera profesional, a rehacer mi vida con alguien, a mis propios sueños. Esta mañana desperté con esa emoción tonta que una mujer de mi edad no debería sentir, pero que aún vive dentro de mí como una niña esperanzada. Preparé café, me puse mi vestido azul favorito, el que Marcela me regaló hace 3 años, y esperé. Revisé mi teléfono cada 5 minutos. Quizás llamarían temprano, antes de que comenzaran sus días ocupados. Marcela con su agencia de bienes raíces en la capital, Roberto con su consultora de tecnología, Diana con su flamante matrimonio y su vida perfecta en el extranjero. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. A mediodía, horneé galletas de chocolate, las favoritas de Roberto cuando era niño, pensando que tal vez pasarían a visitarme. El aroma dulce llenó mi pequeño departamento, trayendo recuerdos de tardes cuando eran pequeños, cuando me llamaban mami, con esa devoción pura que solo los niños saben dar, cuando yo era su mundo entero. Ahora apenas soy una nota al margen en sus vidas perfectamente organizadas. Llamé a Marcela al mediodía. Buzón de voz. Hola, soy Marcela, deja tu mensaje. Esa voz profesional, impersonal. Le escribí un mensaje. Hola, hija. ¿Cómo estás? Nada. Las 2 palomitas azules me confirmaron que lo había leído, pero ninguna respuesta. Intenté con Roberto. Sonó 7 veces antes de ir al buzón. Con Diana fue igual. Y así se fueron las horas, una tras otra, cada minuto más pesado que el anterior. A las 6 de la tarde, encendí la televisión para llenar el silencio. Pasaban una película sobre una familia reunida celebrando un cumpleaños. Tuve que apagarla. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Revisé Facebook, Instagram, todas esas redes sociales que aprendí a usar para mantenerme conectada con ellos. Vi las vidas de mis hijos desplegadas en fotografías perfectas. Marcela en un restaurante elegante con clientes. Roberto en una conferencia empresarial. Diana en la playa con su esposo. Todos sonriendo, todos ocupados, todos vivos, todos olvidándome. A las 9 finalmente comprendí la verdad. No iban a llamar. No era un descuido. No estaban ocupados. Simplemente no importaba. Yo no importaba. Todos esos años, todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir cuidándolos cuando estaban enfermos, todos esos sueños que enterré para que ellos pudieran volar, nada de eso importaba ya. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hago, y me senté junto a la ventana. Desde mi 7º piso puedo ver las luces de la ciudad, miles de ventanas iluminadas donde otras familias cenan juntas, ríen juntas, se aman. Me pregunté en cuántas de esas casas había madres como yo, invisibles, olvidadas, esperando una llamada que nunca llegaría. Lloré toda la noche. No fue un llanto delicado, fue un llanto profundo, visceral, de esos que te desgarran por dentro. Lloré por la madre que fui. Lloré por la mujer que dejé de ser. Lloré por los años que di sin esperar nada a cambio y que ahora, al final, descubrí que dieron como fruto el más absoluto abandono. Pero algo cambió en mí esa noche. Entre las lágrimas, en la oscuridad más absoluta,
Sentí cómo una parte de mí se endurecía, como un cristal que se quiebra pero cuyos fragmentos se vuelven más afilados. Ya no era solo dolor, era algo más, algo que tardaría una semana en manifestarse completamente. Una semana después, mientras tomaba mi café matutino, mi teléfono sonó. Era Marcela. Antes de contestar esa llamada de Marcela una semana después, necesito que entiendas quién fui, quién soy, porque la Elena de ahora, la que dejó sonar el teléfono 3 veces antes de deslizar el dedo sobre la pantalla, no es la misma Elena que crió a esos 3 niños con una devoción que rayaba en lo enfermizo. Esa Elena murió la noche de su cumpleaños número 65, y de sus cenizas nació alguien diferente. Tenía 23 años cuando nació Marcela. Era joven, estúpidamente enamorada de Javier Vázquez, un hombre que prometía el cielo, pero que apenas podía mantener un trabajo más de 6 meses. Marcela fue una bebé hermosa, de ojos oscuros enormes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo que pasaba horas mirándola dormir, acariciando sus manitas perfectas, prometiéndole que tendría todo lo que yo nunca tuve, que jamás le faltaría nada, que sería una madre diferente a la mía, que había sido dura, distante, incapaz de expresar afecto. Roberto llegó 2 años después, un embarazo complicado que me obligó a guardar reposo durante 4 meses. Javier desaparecía por días enteros, regresaba oliendo a alcohol y a perfumes baratos, pero yo lo perdonaba, siempre lo perdonaba, porque tenía miedo, miedo de estar sola, miedo de no poder con 2 niños, miedo de convertirme en esa madre soltera que todos miraban con lástima en el supermercado. Roberto nació prematuro. Pasó sus primeras semanas en una incubadora mientras yo dormía en sillas de hospital, con Marcela en mis brazos, rogándole a un Dios en el que apenas creía que me devolviera a mi hijo sano. Diana fue una sorpresa que Javier recibió con un portazo y una ausencia de 3 semanas. Cuando regresó, no dijo nada, simplemente hizo sus maletas una madrugada y se fue. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No puedo más, perdón. 2 líneas para resumir 8 años de matrimonio. 2 líneas para abandonar a 3 criaturas. Diana tenía 2 meses cuando su padre desapareció de nuestras vidas para siempre. Esos primeros años fueron brutales. Conseguí trabajo limpiando casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible. Señoras que dejaban billetes sobre la mesa sin siquiera mirarme a los ojos. Hombres que me hablaban en ese tono condescendiente que usan con la servidumbre. Pero necesitaba el dinero. Cada peso contaba. Cada moneda era leche para mis hijos, pañales, ropa, medicinas. Me convertí en una máquina de sobrevivir. Las noches trabajaba en el hospital como auxiliar de enfermería. Turnos de 12 horas limpiando pisos, cambiando sábanas, vaciando vacinillas. Mi madre, que había sido tan fría conmigo, se mudó a mi diminuto apartamento para cuidar a los niños mientras yo trabajaba. Fue su manera de decir te quiero sin pronunciar las palabras. Murió de un infarto cuando Diana tenía 5 años, dejándome completamente sola con 3 niños y 2 empleos que apenas alcanzaban para sobrevivir. Marcela era la más difícil. Desde pequeña tuvo ese carácter fuerte, esa ambición feroz. Quiero ser rica, mamá, me decía a los 8 años. Quiero tener una casa grande y no tener que preocuparme por el dinero como tú. Sus palabras me dolían, pero también me impulsaban. Me inscribí en cursos nocturnos. Logré certificarme como enfermera profesional. Mi salario mejoró, pero también aumentaron las horas de ausencia. Llegaba a casa cuando ya estaban dormidos. Salía antes de que despertaran. Roberto era mi niño sensible, el que me abrazaba cuando llegaba exhausta, el que dibujaba tarjetas de «Te amo, mamá» con crayones y me las dejaba en la almohada. Pero también era inseguro, necesitaba validación constante. Gasté fortunas en sus clases de computación, en su universidad privada, en sus certificaciones internacionales, todo para que pudiera competir, para que no se sintiera menos que los demás. Diana fue mi última oportunidad de hacerlo bien. La consentí más que a los otros 2, quizás demasiado. Le compré todo lo que pedía, la inscribí en la mejor escuela que pude costear. Cuando conoció a Thomas, un estadounidense que prometía llevarla a vivir al extranjero, no me opuse. Aunque sabía que la perdería, que la distancia nos separaría, porque su felicidad, pensaba entonces, era más importante que mi soledad. Los 3 fueron a universidades, los 3 se graduaron,
Los tres consiguieron empleos excelentes. Los tres se mudaron a casas que yo nunca podría pagar. Y poco a poco, las llamadas se fueron espaciando. Las visitas se volvieron obligaciones en Navidad. Los «te quiero» sonaban mecánicos, dichos deprisa antes de colgar, pero yo los justificaba. «Están ocupados», me decía. «Tienen sus propias vidas. Es normal que los hijos se alejen». Me convencí de que era parte del ciclo natural, de que una buena madre es la que cría hijos independientes, de que mi trabajo estaba hecho hasta ese cumpleaños, hasta esas 24 horas de silencio absoluto que me mostraron la verdad. No era independencia, era indiferencia. No me habían soltado para volar, me habían descartado como se descarta una herramienta que ya no sirve. Y ahora, 7 días después, Marcela llamaba, no para disculparse, no para recordar el cumpleaños olvidado, para pedir dinero. Esa semana entre mi cumpleaños olvidado y la llamada de Marcela fue la más extraña de mi vida. No lloré más después de aquella noche. Es curioso cómo funciona el dolor. Primero te ahoga, te consume, te destroza. Pero si sobrevives a esa primera oleada, algo cambia, te endureces, o tal vez solo te cansas de sangrar. El lunes, el día después de mi cumpleaños, desperté con los ojos hinchados y una claridad mental que me asustó. Preparé mi café como siempre, me senté junto a la ventana y tomé una decisión. No los contactaría, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Si querían hablar conmigo, tendrían que dar el primer paso. Por primera vez en 40 años, yo no perseguiría a mis hijos. Sonó más fácil de lo que fue. Cada hora era una batalla contra el impulso de tomar el teléfono. ¿Y si algo les pasó?, susurraba mi instinto maternal. ¿Y si necesitan algo? Pero otra voz, una nueva, más fría, respondía, te necesitaban el domingo y no aparecieron. Pasé esos días revisando mi vida como quien revisa las cuentas de un negocio quebrado. ¿En qué momento todo se torció? Fue cuando Marcela cumplió 15 y me gritó que era una madre patética porque no pude comprarle el vestido de diseñador que quería. ¿O cuando Roberto, a los 18, me dijo que se avergonzaba de que limpiara casas? ¿O cuando Diana ni siquiera me invitó a su boda porque Tomás pensaba que sería incómodo tener a la suegra pobre en las fotos? Los recuerdos me asaltaban en oleadas. Marcela a los 25, cuando le presté mis ahorros, 20,000 pesos que había guardado durante años, para el enganche de su primer departamento. Te los devuelvo en 6 meses, mamá, prometió. Han pasado 12 años, nunca vi un peso. Cuando se lo recordé hace 3 años, se ofendió. Pensé que era un regalo. Las madres ayudan a sus hijos. Roberto y su crisis existencial a los 30. Se había despedido de su trabajo porque necesitaba encontrarse a sí mismo. Viajó por Europa durante 6 meses. ¿Con qué dinero? Con los 30,000 pesos que le presté, otro préstamo que se convirtió en regalo no solicitado. Cuando regresó, bronceado y renovado, ni siquiera me trajo un souvenir. Es que todo era muy caro allá, mamá. ¿Tú entiendes? Diana fue diferente. Ella no pedía dinero, simplemente desaparecía. Después de casarse con Tomás, sus llamadas se volvieron llamadas de cumplimiento mensual. Hola, mamá. Sí, todo bien. Tomás me manda saludos. Tengo que colgar, vamos saliendo. 3 minutos máximo. Como quien marca una casilla en una lista de pendientes. El martes revisé mi teléfono compulsivamente. Las redes sociales se habían vuelto mi conexión con ellos. Marcela publicó una foto en un spa de lujo. Merecido día de autocuidado, decía el pie de foto. Corazones y comentarios de felicitación. Yo también le di me gusta, como una idiota buscando migajas de atención. Ella nunca respondió. El miércoles intenté distraerme limpiando el departamento. Encontré cajas con sus cosas de la infancia, los dibujos de Roberto, las muñecas de Diana, las medallas de Marcela por aprovechamiento escolar. Cada objeto era un puñal en el pecho. Los metí todos en bolsas. No los tiré, aún no tenía ese valor, pero los escondí en el fondo del closet. El jueves fui al mercado. La señora que vende verduras, doña Carmen, me preguntó cómo había estado mi cumpleaños. ¿Tus hijos te hicieron una fiesta? Me quedé en blanco. No supe qué responder. Terminé mintiendo. Fue íntimo. Solo nosotros. Ella sonrió. Qué bendición tener familia. Me fui antes de que pudiera verme llorar entre los pimientos y las cebollas. El viernes recibí un correo del banco. Mi ahorro para el retiro era ridículo.
65 años, y apenas tenía para vivir otros 10 años si era frugal. Todos esos préstamos que nunca me devolvieron. Todo ese dinero que invertí en sus educaciones, sus caprichos, sus emergencias. ¿Y yo? Yo tenía un departamento rentado, muebles viejos y una pensión miserable. El sábado me atreví a revisar mis conversaciones de WhatsApp con cada uno. Los últimos 6 meses eran dolorosos de leer. Yo siempre iniciaba las conversaciones. ¿Cómo estás, hija? ¿Todo bien, hijo? ¿Me cuentas de tu semana? Las respuestas eran monosílabos. Bien, sí, luego hablamos. Y yo, como una tonta, insistiendo, buscando, rogando por atención. Algo se rompió en mí al ver esos mensajes, la evidencia fría de mi irrelevancia. No era paranoia, no era inseguridad, era real. Mis hijos me habían abandonado emocionalmente hace años, y yo había estado tan ocupada negándolo que no lo había visto. El domingo, exactamente una semana después de mi cumpleaños, desperté diferente, más liviana, como si hubiera dejado caer un peso que cargaba hace décadas. Decidí que si llamaban, no correría a atenderlos. No más Elena desesperada por agradar, no más mamá suplicante. Y entonces, como invocada por mi nueva resolución, el teléfono sonó. Marcela parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Respiré profundo y contesté. ¿Hola? ¿Mamá? Por fin contestas. Su voz sonaba tensa, apurada. No había saludo cariñoso, no había ¿cómo estás? Solo esa urgencia que conocía tan bien. Estaba ocupada. Mentí. Necesito hablar contigo. Es urgente. Una pausa. Necesito tu ayuda. Por supuesto que la necesitaba. Siempre que llamaba era porque necesitaba algo. Dime. Y entonces vino. La razón de su llamada. La confirmación de todo lo que había entendido esa semana. Mamá, necesito 5,000 pesos. Con urgencia. Así, sin preámbulos. Sin un ¿cómo has estado? Sin un perdón por no llamar. 5,000 pesos. Con urgencia. Como si yo fuera un cajero automático y no su madre. Como si los últimos 7 días de silencio no significaran nada. Me quedé callada. Algo dentro de mí, esa nueva Elena que había nacido entre lágrimas una semana atrás, se negaba a responder con la docilidad de siempre. «Mamá, ¿me escuchaste?» La impaciencia en su voz era palpable. «Te escuché, Marcela. Es que tengo una oportunidad de negocio increíble. Un cliente quiere comprar una propiedad, pero necesito adelantar unos gastos para cerrar la operación. Si lo hago hoy, mi comisión será de 50,000 pesos. ¿Te das cuenta? 50,000. Solo necesito 5,000 prestados por 3 días. Te los devuelvo el viernes. Te lo juro por Dios. Jurar por Dios. Como cuando me juró que devolvería los 20,000 del enganche de su departamento. Ese Dios tan conveniente que solo aparecía cuando necesitaba algo de mí. ¿3 días? Repetí, manteniendo mi voz neutral. Sí, mamá. Es urgentísimo. El cliente está esperando. Si no le confirmo hoy, el trato se cae. Por favor, mamá. Sabes que no te pediría si no fuera importante. No te pediría. Esa era nueva, porque pedir era lo único que hacía. Pedir dinero, pedir favores, pedir que cuidara a su perro cuando se iba de vacaciones, pero nunca pedía saber cómo estaba yo. Nunca pedía compartir un café. Nunca pedía simplemente estar conmigo. Marcela, dije lentamente. ¿Qué día es hoy? ¿Qué? La pregunta la desconcertó. Es domingo, mamá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué fecha es hoy? Un silencio. Podía escuchar su cerebro trabajando, buscando la relevancia de mi pregunta. Luego, irritación. No sé, mamá. ¿14? ¿15? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Necesito una respuesta sobre el dinero. Es 14, confirmé. 14 de diciembre. Sí. ¿Y qué? Y ahí estaba. La confirmación absoluta. Ni siquiera después de una semana había hecho la conexión. Su cumpleaños seguía siendo invisible para ella. Lo siento, Marcela, hoy es mi cumpleaños. Otro silencio, este más largo, más denso. ¿Qué? Que hoy es mi cumpleaños. Hace exactamente una semana que cumplí 65 años. Ay, mamá. Su voz cambió instantáneamente a ese tono que usaba cuando sabía que había metido la pata. Ese tono suave, meloso, manipulador. Perdóname, de verdad. Es que he estado tan ocupada con el trabajo, con los clientes, no me di cuenta. No te diste cuenta, repetí. No era una pregunta, era una sentencia. Pero te puedo compensar. Mira, cuando me paguen la comisión, te invito a cenar a donde tú quieras.
a un lugar bonito y te compro un regalo, lo que tú quieras, ¿sí? Pero ahora necesito que me ayudes con esto, mamá. Es muy importante para mí. Para mí, todo siempre era para ella, para su negocio, para su carrera, para su vida perfecta que publicaba en Instagram mientras su madre se marchitaba en la soledad. ¿Y el dinero?, insistió cuando no respondí. ¿Me lo puedes transferir ahora? El cliente está esperando mi llamada. No, la palabra salió clara, firme, sin temblor. Una palabra de 2 letras que nunca antes le había dicho a ninguno de mis hijos. ¿Cómo que no? No tengo ese dinero, Marcela. Pero mamá, sé que tienes ahorros. Siempre tienes algo guardado. Son solo 5,000 pesos. Los ahorros que tenía se los presté a tu hermano el año pasado y a ti hace 12 años. Ninguno me los devolvió. Eso no es justo, mamá. Estás sacando cosas del pasado. Esto es diferente. Es una inversión. Te los devuelvo con intereses si quieres. ¿Como los otros préstamos? No puedo creer que estés siendo así. Su voz subió de tono. La dulzura desapareció. Te estoy pidiendo ayuda y tú me sales con reclamos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Le pediré a Roberto. Adelante, dije calmadamente. ¿En serio? Ahora sonaba incrédula. ¿Así vas a hacer? ¿Por un cumpleaños que olvidé? ¿Sabes cuántos cumpleaños tuyos he celebrado? ¿Cuántos regalos te he dado? 3, respondí, porque los había contado esa semana. 3 regalos en 42 años. El vestido azul que ahora me parecía una burla. Un perfume barato en un cumpleaños que ya no recordaba cuál. Y una bufanda que nunca usé porque me daba alergia a la lana. No voy a discutir esto contigo ahora. Tengo cosas más importantes que hacer. Su voz era puro hielo. Cuando se te pase el coraje, me hablas. Marcela, ¿qué? Feliz cumpleaños a mí. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Temblaban de algo que no había sentido en décadas. Poder. El poder de decir no. El poder de poner límites. El poder de no ser invisible. El teléfono sonó nuevamente 30 segundos después. Marcela. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. 10 llamadas perdidas en 5 minutos. Luego comenzaron los mensajes. Mamá, contesta. No seas así. Te estoy hablando. Esto es muy inmaduro de tu parte. Bien, si quieres ser egoísta, adelante. Egoísta. Yo era egoísta por negarle dinero que no tenía, pero ella no era egoísta por olvidar mi cumpleaños, por solo llamar cuando necesitaba algo, por tratarme como un banco. Bloqueé su número, algo que jamás pensé que haría, y esperé, porque sabía lo que vendría después. Marcela llamaría a Roberto, Roberto me llamaría a mí, y luego Diana. Todos llamarían, no por preocupación, no por amor, sino porque ahora había un problema. Y el problema era que mamá había dicho no. 20 minutos después, el teléfono sonó. Roberto. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. Dejé que sonara. Roberto llamó 17 veces en 1 hora. Dejó 6 mensajes de voz que escuché uno por uno, sentada en mi sillón con una taza de té que se enfriaba entre mis manos. Cada mensaje era una obra maestra de manipulación emocional. Mamá, soy yo. Marcela me contó lo que pasó. Sé que estás molesta, pero no contestes así. ¿Sí? Llámame. Mamá, en serio, esto es ridículo. Solo contesta el teléfono. Mira, entiendo que te sientas mal por lo del cumpleaños, pero Marcela de verdad necesita ese dinero. No seas así. ¿Sabes qué, mamá? Esto es muy inmaduro. Marcela está llorando por tu culpa. ¿Eso quieres? ¿Hacer sentir mal a tu hija? Por mi culpa. Siempre era mi culpa. Nunca la de ellos por olvidarme. Nunca la de ella por solo llamarme cuando necesitaba dinero. Yo era la villana por negarme a ser usada una vez más. Finalmente, decidí contestar su siguiente llamada. Mamá, gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Mi calma lo descolocó. Esperaba encontrarme histérica, llorando, suplicando perdón como siempre hacía cuando los decepcionaba. Bien, mamá, pero tú no estás bien. Marcela me contó todo. ¿Todo? ¿Qué es todo, Roberto? Que le pediste dinero prestado y que te negaste a ayudarla y que le colgaste el teléfono. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Esa es su versión? ¿Hay otra? Tu hermana me llamó después de una semana de silencio absoluto, después de que ninguno de ustedes recordara mi cumpleaños, para pedirme 5,000 pesos. Yo le dije que no tengo ese dinero. Ella insistió. Yo me negué y colgué cuando me llamó egoísta. Silencio del otro lado.
Mamá, el cumpleaños, mira, lo siento, ¿sí? Se me pasó. He tenido tanto trabajo, tantos proyectos, pero no puedes usar eso para castigar a Marcela ahora. No la estoy castigando. Le estoy diciendo la verdad. No tengo ese dinero, pero siempre tienes ahorros. Los ahorros que tenía te los presté a ti hace 2 años. 30,000 pesos para tu viaje de autodescubrimiento por Europa. ¿Recuerdas? Ay, mamá, eso fue un préstamo que nunca me pagaste. Igual que los 20,000 que le presté a Marcela hace 12 años. ¿En serio vas a sacar eso ahora? Somos tu familia. Se supone que las familias se ayudan. Tienes razón, Roberto. Las familias se ayudan. Las familias también se llaman en los cumpleaños. Las familias se preocupan unas por otras. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No porque necesitaras algo, sino porque realmente te importara. Otro silencio, más largo. Mamá, no empieces con esto. No te hagas la víctima. La víctima. Esa palabra de nuevo. Como si reconocer el abandono fuera victimizarse. Como si nombrar el dolor fuera manipulación. No me estoy haciendo nada, hijo. Solo estoy siendo honesta por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes qué? Si vas a estar así, no tiene caso hablar contigo. Cuando se te baje el coraje, me hablas. Y colgó. 2 hijos. 2 conversaciones idénticas. Mismas acusaciones. Mismo resentimiento hacia mí por atreverme a poner límites. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Diana llamó a las 11 de la noche. Su hora, no la mía. Nunca consideraba la diferencia horaria. Contesté porque sabía que si no lo hacía, el acoso continuaría. Mamá, ¿qué está pasando? Roberto me escribió diciendo que estás actuando muy raro. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Pero no me cambies el tema. ¿Qué pasa con Marcela y el dinero? La más directa de los 3. Siempre lo había sido. Sin rodeos, sin pretensión de dulzura. Nada pasa. Tu hermana quiere que le preste dinero que no tengo. Mamá, son 5,000 pesos. No es tanto. Para ti tal vez no. Para mí, que vivo con una pensión miserable, sí lo es. Si necesitas dinero, solo tenías que decirlo. Tomás y yo podemos... No necesito limosna, Diana. Necesitaba que me llamaran el domingo pasado. Un suspiro. ¿Esto es por el cumpleaños? No es solo por el cumpleaños. Es por todo. Por años de sentirme invisible. De ser la última prioridad. De existir solo cuando me necesitan. Mamá, eres muy dramática. Todos tenemos vidas ocupadas. No significa que no te queramos. ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin que yo lo dijera primero? Silencio. Exacto, continué. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera se dan cuenta. Están tan acostumbrados a que yo esté disponible, a que yo ceda, a que yo me sacrifique, que cuando finalmente digo no, soy yo la que está mal. No eres tú la que está mal, mamá. Solo estás siendo difícil, porque decir no es ser difícil, porque tener dignidad es ser difícil. Dios, mamá, no sé ni por qué te llamo si vas a estar así. Haz lo que quieras. Si no quieres ayudar a Marcela, no la ayudes, pero no esperes que todos estemos felices con tu actitud. Diana, ¿qué? ¿Sabías que tu padre me dejó cuando tenías 2 meses? Sí, mamá, nos lo has contado 1000 veces. ¿Te he contado que durante años tuve miedo de terminar como mi madre? Fría, distante, incapaz de demostrar amor. Por eso me entregué completamente a ustedes. Sacrifiqué todo, mi carrera, mi vida social, mis sueños, todo para asegurarme de que ustedes supieran que eran amados. Y lo sabemos, mamá. No, no lo saben, porque si lo supieran, si realmente entendieran cuánto los amé, no podrían tratarme así, no podrían olvidar mi cumpleaños, no podrían llamarme solo cuando necesitan algo. No podrían. Mi voz se quebró, no de tristeza, sino de rabia contenida durante décadas. Diana no dijo nada por un momento. Luego, con voz fría, estás siendo injusta. Todos cometemos errores, todos olvidamos fechas. No puedes usarlo contra nosotros para siempre. No lo estoy usando contra ustedes, solo me estoy protegiendo. Por primera vez en mi vida me estoy poniendo a mí primero. Bien, ponerte a ti primero. Perfecto. Espero que eso te haga feliz, mamá. Porque desde aquí, lo único que veo es una mujer amargada alejando a sus hijos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. 3 hijos, 3 conversaciones. 0 empatía,
Cero reflexión, solo ataque. Pero algo más me inquietaba. Había algo raro en cómo habían reaccionado. Demasiado coordinados, demasiado defensivos. Como si hubiera más en juego que solo 5,000 pesos. Abrí mi laptop, esa que Roberto me había regalado hace años porque necesitaba que pudiera usar WhatsApp web, y entré a mi Facebook. Busqué el perfil de Marcela. Posts sobre trabajo, comidas, viajes, nada familiar. Busqué comentarios entre mis hijos, y ahí estaba, un grupo de chat familiar, Familia Vázquez, un grupo del que yo no era parte. Con manos temblorosas, abrí el correo electrónico. Recordé que hace años, cuando ayudé a Roberto con su cuenta, sin querer vinculé mi correo como recuperación de la suya. Entré a su cuenta, y lo que encontré me heló la sangre. Los correos electrónicos entre mis 3 hijos databan de hace 6 meses. 6 meses de conversaciones a mis espaldas, 6 meses de planes, 6 meses de traición documentada en texto frío y digital. El primer correo que leí fue de Marcela a Roberto, fechado en junio. Necesitamos hablar sobre mamá. Está empeorando. Ayer me llamó 3 veces para preguntarme lo mismo. Creo que está empezando con demencia senil. Deberíamos considerar opciones. Mi corazón se detuvo. ¿Demencia senil? Yo la había llamado 3 veces porque ella no contestaba y me preocupaba. Siempre respondía a mis llamadas al tercer intento, como si los primeros 2 no contaran. Y le había preguntado lo mismo porque nunca me daba información completa. La respuesta de Roberto llegó el mismo día. Lo he notado también. El mes pasado me preguntó 2 veces si había recibido su transferencia. Creo que olvida las cosas. ¿Has investigado cuánto cuesta un asilo? Una transferencia que nunca hice, porque él nunca me devolvió el dinero que le presté. Yo le había preguntado 2 veces porque evadía el tema. Diana se unió a la conversación. Si está perdiendo la cabeza, necesitamos actuar rápido, especialmente por lo del departamento. ¿Ustedes sabían que mamá es dueña del departamento donde vive? Yo pensé que rentaba. Thomas investigó y está a su nombre desde hace 20 años. Si la declaran incapaz, podríamos vender y dividir el dinero antes de que ella haga alguna estupidez. Mi departamento. Ese departamento pequeño, humilde, que compré con un crédito que tardé 15 años en pagar, trabajando dobles turnos, saltándome comidas, usando ropa de segunda mano. Ese departamento que era mi único patrimonio, mi único refugio, mi único logro. Querían venderlo. Seguí leyendo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el mouse. Marcela respondió, ¿en serio? ¿Cuánto vale? Si son 2 millones, nos tocarían casi 700,000 a cada uno. Con eso puedo expandir mi negocio. Pero necesitamos movernos rápido. Si ella decide hacer testamento o algo así, nos jodemos. Roberto, ya hablé con un abogado. Dice que necesitamos demostrar incapacidad mental, documentar episodios de olvido, confusión, comportamiento errático. ¿Alguien ha visto algo así? Diana, yo llevo meses sin verla, así que no puedo ayudar con eso. Pero si ustedes documentan cosas, yo apoyo. Thomas dice que podemos acelerar el proceso si los 3 estamos de acuerdo. Mamá no tiene que estar en desacuerdo. Solo necesitamos un juez que certifique su incapacidad. Mi propia hija, que ni siquiera me había visto en meses, dispuesta a declararme incapaz mental para robarme mi casa. Los correos continuaban. Julio, agosto, septiembre. Cada mes más correos, más planes, más veneno. Marcela en agosto. El abogado dice que cuesta entre 30 y 50,000 pesos todo el proceso. Propongo que pongamos 10,000 cada uno ahora para arrancar. Lo recuperamos multiplicado cuando vendamos. Roberto, yo no tengo 10,000 ahorita. ¿Podemos esperar unos meses? Marcela, no podemos esperar. Entre más vieja esté, más fácil es demostrar demencia. Ya tiene 65. Es el momento perfecto. El momento perfecto. Mi edad era el momento perfecto para destruirme. Diana en septiembre. ¿Y si simplemente le pedimos que nos done el departamento? Podríamos decirle que es para evitar problemas de herencia. Mamá es ingenua, probablemente firmaría. Roberto, podemos intentar, pero si se niega, seguimos con el plan legal. Octubre trajo más detalles. Habían consultado con 2 abogados diferentes. Habían investigado el valor exacto de mi departamento, 1.8 millones de pesos. Habían calculado gastos de escrituración, impuestos, comisiones. Tenían todo planeado hasta el último peso. Noviembre fue cuando intensificaron la recopilación de evidencia. Marcela escribió,
La llamé ayer y sonaba confundida. Le pregunté por mis primas y no recordaba sus nombres de inmediato. Grabé la llamada. ¿Sirve como evidencia? Yo no recordaba los nombres de sus primas porque apenas las conocía. Eran hijas de mi hermana con quien perdí contacto hace décadas. Marcela lo sabía, pero lo usaba para construir su caso contra mí. Roberto en noviembre. Necesitamos más. El abogado dice que con solo olvidos no basta. Necesitamos algo dramático, confusión seria, que se pierda, que olvide tomar medicamentos. Algo. Diana, ¿y si dejamos de contestarle por un tiempo? Cuando se desespere y nos llame mucho, podemos usar eso como evidencia de comportamiento obsesivo-compulsivo. Dejaron de contestarme a propósito, para volverme loca, para crear evidencia. Mi cumpleaños olvidado no fue descuido, fue estrategia. Y entonces llegué al correo más reciente, dated el 13 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños. Marcela, el abogado está listo para proceder. Solo necesito juntar los últimos 5,000 pesos para cubrir los honorarios iniciales. ¿Pueden poner 2,500 cada uno? Roberto, sé que dijiste que no tienes, pero consíguelo. Es urgente. Si esperamos más, mamá puede sospechar algo. Roberto, estoy en números rojos este mes. ¿No puedes pedirle a mamá? Ella siempre tiene guardado. Diana, genio. Pídele prestado para pagar al abogado que la va a declarar incapaz. Eso es nivel experto de ironía. Marcela, ¿por qué no? Es su dinero de todas formas. Eventualmente será nuestro. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba, la verdad desnuda. Marcela no necesitaba el dinero para ningún negocio. Lo necesitaba para pagarle al abogado que me quitaría mi departamento, mi hogar, mi única seguridad. Y cuando le dije que no, todo su plan se vino abajo. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. No por lágrimas. Ya no me quedaban lágrimas. Era algo más profundo, más oscuro. Una frialdad que se instaló en mis huesos. Mis hijos no me habían olvidado por accidente. Me habían abandonado estratégicamente. No me veían como madre. Me veían como un obstáculo entre ellos y 1.8 millones de pesos. Cada llamada que no contestaron, cada mensaje ignorado, cada visita cancelada, todo había sido calculado para que yo me volviera loca, para que pareciera inestable, para construir su caso. Pero cometieron un error crucial. No sabían quién era yo realmente, porque hay cosas de mi pasado que nunca les conté, secretos que guardé para protegerlos. Una vida antes de ser madre que deliberadamente borré. Y ahora, sentada frente a esa computadora, leyendo los planes de mis hijos para destruirme, decidí que era momento de que conocieran a la verdadera Elena Vázquez. La mujer que fui antes de que ellos nacieran. La mujer que podía ser mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había llamado en 30 años. Un número que había memorizado pero nunca borrado. Un número de mi vida anterior. Contestó al tercer timbre. ¿Elena? La voz sonaba mayor, pero inconfundible. Dios mío, ¿eres realmente tú? Hola, Andrés, dije. Necesito un favor, y necesito que nadie sepa que te contacté. ¿Estás bien? Ahora sí, respondí. Pero necesito acceso a algo que dejé guardado hace mucho tiempo. ¿La caja de seguridad? Exactamente. Un silencio. Luego, Elena, ¿eso que guardaste ahí, estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Estaré esperándote mañana. Colgué y sonreí. Mis hijos querían jugar sucio. No sabían con quién se estaban metiendo. El banco privado estaba en una zona de la ciudad que mis hijos nunca frecuentaban. Edificios corporativos, vidrios espejados, gente en trajes caros entrando y saliendo como hormigas laboriosas. Andrés Montero me esperaba en la entrada. 30 años más viejo, pero con esos mismos ojos grises que conocía tan bien. Elena me abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. No has cambiado nada. Mentía amablemente. Yo había cambiado todo. De la mujer de 25 años que él conoció, no quedaba casi nada, pero sonreí de todas formas. Tú tampoco mientes muy bien, Andrés. Nos dirigimos al sótano del banco, donde las cajas de seguridad más antiguas y valiosas se guardaban. Andrés había sido mi abogado, mi socio, y casi algo más, antes de que Javier apareciera en mi vida como un tornado destructor. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras ingresaba los códigos. Una vez que abras esa caja, una vez que uses lo que hay ahí dentro, mis hijos quieren declararme incapaz mental para robarme mi departamento, lo interrumpí.
Creo que el momento de la cautela ya pasó. La caja se abrió con un clic metálico. Dentro había documentos, muchos documentos, y algo más. Algo que brillaba bajo las luces fluorescentes. 30 años atrás, antes de casarme con Javier, antes de convertirme en madre, yo era otra persona. Elena Vázquez, licenciada en finanzas, socia minoritaria de una empresa de inversiones que Andrés y yo fundamos con otros 3 amigos. Éramos jóvenes, brillantes, ambiciosos. Comprábamos propiedades desvalorizadas, las renovábamos, las vendíamos. En 5 años, multiplicamos nuestra inversión inicial por 20. Luego conocí a Javier. Me enamoré como solo una joven idiota puede enamorarse. Y cuando quedé embarazada de Marcela, tomé una decisión. Quería ser madre tiempo completo. No quería ser como mi madre, ausente, fría, más preocupada por su carrera que por mí. Quería estar presente. Vendí mis acciones. Obtuve 4.5 millones de pesos en el año 1987. Una fortuna. Andrés me aconsejó invertirlo, diversificarlo, no tocarlo. Para tu retiro, me dijo. Para tu seguridad. Pero Javier sabía del dinero y comenzó a presionar. Que necesitaba para un negocio, que era nuestra oportunidad, que confiara en él. Discutimos durante meses. Yo cedí un poco. Le di 500,000 pesos. Los perdió en 3 meses en un negocio fraudulento. Entonces, hice algo que nunca le conté a nadie. Transferí todo el dinero restante a una cuenta offshore. Una cuenta que solo Andrés y yo conocíamos. Le dije a Javier que había perdido el dinero en malas inversiones. Se puso furioso, pero eventualmente lo creyó. Los 4 millones restantes los invertí sabiamente durante 3 décadas. Andrés los manejó con discreción absoluta. Propiedades comerciales, bonos gubernamentales, inversiones conservadoras pero sólidas. Ahora, en 2024, esos 4 millones se habían convertido en 32 millones de pesos. Aquí están los últimos estados de cuenta. Andrés extendió una carpeta. Todo está a tu nombre bajo estructuras legales impenetrables. Ni siquiera una orden judicial podría rastrear esto hasta ti sin tu consentimiento. 32 millones de pesos. Y mis hijos pensaban que mi único patrimonio era un departamento de 1.8 millones. Pensaban que era una vieja pobre, vulnerable, fácil de manipular. Necesito que hagas algo por mí, le dije a Andrés. Necesito un testamento. Uno legalmente blindado. Y necesito que algunos documentos lleguen a manos de mis hijos. En el momento exacto. ¿Qué documentos? Le expliqué mi plan. Mientras hablaba, sus ojos se agrandaban más y más. Elena, ¿eso es cruel? Iba a decir perfecto. Pasamos 3 horas en ese banco. Firmé documentos, revisé cuentas, actualicé mi testamento. Cuando salí, el sol de la tarde me cegó por un momento. Pero no era el sol, era claridad. Por primera vez en semanas, veía todo con perfecta claridad. Mis hijos me habían subestimado. Me habían reducido a una caricatura, la madre sacrificada, la mujer sin educación, la vieja senil. Nunca se preguntaron cómo una mujer sin recursos había comprado un departamento en efectivo. Nunca cuestionaron por qué nunca les pedí dinero a ellos. Nunca investigaron mi pasado porque asumieron que no tenían nada que investigar. Esa noche, comencé a ejecutar la primera fase de mi plan. Contraté a un investigador privado, el mejor que el dinero pudiera comprar, para que documentara todo lo que mis hijos habían hecho, cada correo, cada llamada al abogado, cada mentira. Luego hice algo que nunca había hecho. Cambié las cerraduras de mi departamento. Actualicé mi póliza de seguro. Contraté un servicio de monitoreo médico que documentaba mi salud mental, perfecta por cierto. Exámenes cognitivos, evaluaciones psicológicas, todo. Evidencia irrefutable de mi capacidad mental. El investigador me llamó 3 días después. Señora Vázquez, encontré algo que debe ver. Nos reunimos en un café. Me mostró fotografías. Marcela reuniéndose con el abogado. Roberto entregándole documentos. Documentos falsificados que supuestamente demostraban mi demencia. Diana en una videollamada desde Estados Unidos, todos juntos, planeando. Hay más, dijo el investigador. Su hijo Roberto tiene deudas de juego por 200,000 pesos. Su hija Marcela está a punto de perder su negocio por malas inversiones. Y Diana, su esposo Tomás, está siendo investigado por evasión fiscal. Los 3 necesitan dinero desesperadamente. Por eso la urgencia. Por eso el plan. No era solo codicia.
era desesperación. ¿Puedo usar esto legalmente?, pregunté. Cada palabra, cada fotografía, cada documento es admisible en corte. Perfecto. Una semana después de la llamada de Marcela pidiendo los 5,000 pesos, los tres recibieron una carta certificada del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Marcela me llamó histérica a los 10 minutos de recibirla. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Nos estás demandando? No te estoy demandando, Marcela. Solo te estoy informando. ¿Informando de qué? ¿Qué es esto de procedimiento legal por intento de fraude y difamación? Sé todo, hija. Los correos, el abogado, el plan para declararme incapaz. Todo. Silencio absoluto. ¿Cómo una vieja senil descubrió su plan? Resulta que no soy tan senil después de todo. Mamá, espera, puedo explicar. No hay nada que explicar. Todo está documentado. Cada correo, cada llamada, cada mentira. Mi abogado tiene evidencia suficiente para no solo detener su plan, sino para procesarlos criminalmente. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Exactamente. Son mi familia. Y miren lo que me hicieron. Roberto y Diana llamaron minutos después. Mismas súplicas, mismas excusas, todos asustados, todos arrepentidos ahora que había consecuencias. Pero yo no había terminado. Quiero que vengan los tres a mi departamento el sábado, 2 de la tarde. Todos juntos. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, preguntó Roberto. Sobre su herencia, sobre mi testamento, sobre lo que viene después. Y colgué. El sábado sería revelador. El sábado a las 2 de la tarde exactas tocaron a mi puerta. Los tres juntos, por primera vez en años. Marcela llegó primero, con ojeras y sin maquillaje. Roberto traía un traje arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Diana había volado desde Estados Unidos. Su rostro mostraba el cansancio del viaje y algo más, miedo. Les abrí la puerta sin sonreír, sin abrazos, sin el calor maternal que siempre les había dado, sin importar cómo me trataran. Pasen. Se sentaron en la sala como desconocidos incómodos. Nadie habló primero. El silencio se extendió, pesado, denso. Yo me serví un café tranquilamente, sin ofrecerles nada. Ese detalle, tan pequeño, tan significativo, los descolocó más que cualquier grito. «Mamá», comenzó Marcela con voz temblorosa, «lo sentimos mucho. Lo que hicimos fue imperdonable», completé. «¿Traición? ¿Intento de fraude?» «Sí, lo fue. No íbamos a hacerlo realmente», mintió Roberto. «Solo estábamos explorando opciones en caso de que necesitaras ayuda». Ayuda. La palabra sonó como veneno en mi boca. Llamémosle por su nombre real. Robo. Querían robarme mi casa mientras me declaraban demente. Diana habló por primera vez. «Mamá, todos estamos pasando por momentos difíciles. Necesitamos... ¿Dinero?», la interrumpí. «Sí, lo sé. Roberto debe 200,000 pesos en casinos. Marcela está a punto de perder su negocio. Y tú, Diana, tu esposo está siendo investigado por evasión fiscal. Lo sé todo». El color desapareció de sus rostros. «¿Cómo?», susurró Marcela. «Porque mientras ustedes me investigaban para destruirme, yo los investigaba a ustedes. La diferencia es que yo contraté profesionales de verdad». Saqué una carpeta. La puse sobre la mesa de centro. Los tres la miraron como si fuera una serpiente venenosa. Aquí está todo. Correos, llamadas, reuniones con el abogado, documentos falsificados que Roberto firmó diciendo que yo tenía Alzheimer, planes para internarme en un asilo contra mi voluntad. Todo documentado, todo admisible en corte. «Mamá, por favor», Marcela comenzó a llorar. «Cometimos un error horrible, pero no puedes...» «¿No puedo qué? ¿Defenderme? ¿Protegerme? ¿Hacer exactamente lo que ustedes quisieron hacerme?» «Somos tus hijos», gritó Roberto. «¿Y qué soy yo para ustedes?» Mi voz se elevó por primera vez. ¿Una cajera automática? ¿Un obstáculo? ¿Una vieja estúpida que pueden manipular? El silencio que siguió fue ensordecedor. «Les di todo», continué, más calmada, pero con cada palabra afilada como cuchillo. Mi juventud, mi carrera, mis sueños, mis ahorros, mi salud, todo. Trabajé hasta reventarme para que tuvieran educación, oportunidades, una vida mejor que la mía. Y ustedes me pagaron olvidando mi cumpleaños, ignorándome durante años y finalmente intentando robarme lo único que tengo. Lo sentimos, sollozó Diana. De verdad lo sentimos. Yo también lo siento.
siento haber fallado como madre, porque en algún punto, criando hijos tan egoístas, tan fríos, tan capaces de traicionar a quien los dio todo, en algún punto fallé. No digas eso. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Fuiste una madre increíble. Fui una madre tonta. Confundí amor con servicio. Pensé que sacrificándome por ustedes les enseñaba generosidad, pero lo que les enseñé fue que podían usarme sin consecuencias. Abrí otra carpeta, esta más gruesa. Este es mi testamento nuevo, firmado, certificado, legalmente blindado. Los tres se inclinaron hacia adelante y vi ese brillo, esa codicia, aparecer en sus ojos incluso en medio de las lágrimas. Incluso ahora pensaban en dinero. Mi departamento, valuado en 1.8 millones de pesos, será vendido al momento de mi muerte. El dinero se dividirá en 3 partes iguales y será donado a 3 organizaciones: un asilo para ancianos abandonados, una fundación para madres solteras y un refugio para mujeres maltratadas. ¿Qué? Marcela se puso pálida. Ustedes no recibirán nada de este departamento, nada. Pero mamá, ese es nuestro derecho, protestó Roberto. ¿Su derecho? ¿Derecho a qué? ¿A cobrar por haber nacido? No, sus derechos terminaron cuando decidieron traicionarme. No puedes hacer eso. Diana se puso de pie. Legalmente, como herederos, tienen derecho a reclamar herencia legítima, pero no pueden reclamar lo que no saben que existe. Saqué un tercer documento, el más importante. Hace 30 años, antes de que nacieran, yo tenía una vida diferente. Era empresaria, socia de una compañía de inversiones. Vendí mis acciones por 4.5 millones de pesos. Su padre sabía. Quiso usarlo para sus negocios fracasados. Yo escondí el dinero. Los 3 me miraban con ojos enormes. Durante 30 años, ese dinero se invirtió sabiamente, creció, se multiplicó. Hoy, mi patrimonio total, contando propiedades comerciales, inversiones, bonos, asciende a 32 millones de pesos. El silencio era absoluto. Podía escuchar sus corazones latiendo. 32 millones, repetí. Y ustedes peleando por un departamento de 1.8 millones. Intentando declararme incapaz por migajas cuando la fortuna real estaba invisible. Mamá, Marcela no podía articular más. Ese dinero también está testamentado. Nada para ustedes, todo para instituciones de caridad. Asilos, orfanatos, escuelas para niños de escasos recursos. Niños cuyos padres se sacrifican como yo me sacrifiqué, pero que crecerán sabiendo el valor de la gratitud. «Esto es una locura», explotó Roberto. «No puedes desheredarnos completamente». «Puedo y lo hice». Mi abogado se aseguró de que fuera legal e impenetrable, pero los 3 se congelaron en ese pero. Hay una cláusula, una sola oportunidad. ¿Qué cláusula?, preguntó Diana desesperada. Durante los próximos 5 años, si demuestran, y no con palabras sino con acciones constantes, que pueden ser hijos de verdad, que pueden amarme sin interés, que pueden estar presentes sin necesitar algo a cambio, consideraré modificar mi testamento. ¿5 años?, dijo Marcela. ¿Cómo demostramos eso? Visitas semanales, sin excusas, llamadas que ustedes inicien, cumpleaños recordados, días festivos compartidos, interés genuino en mi vida, todo documentado por mí. Al final de 5 años, si creo que hubo cambio real, dividiré mi fortuna en 4 partes, una para cada uno de ustedes y una para caridad. ¿Y si no?, preguntó Roberto. Si no, muero sabiendo que todo lo que construí ayudará a gente que realmente lo necesita. Y ustedes vivirán sabiendo que perdieron 32 millones de pesos porque no pudieron amar a su madre. Me puse de pie. Ahora salgan de mi casa. Piensen en lo que hicieron. Piensen en quiénes quieren ser. Y decidan si sus próximas acciones serán por amor o por dinero. Porque ahora yo sabré diferenciar. Se fueron en silencio. Diana llorando. Marcela en shock. Roberto con rabia contenida. Cerré la puerta detrás de ellos y respiré profundo. La verdad era que no sabía si cambiarían. No sabía si los próximos 5 años traerían arrepentimiento genuino o actuación desesperada. Pero por primera vez en mi vida, eso no importaba. Porque finalmente, después de 65 años, había aprendido a poner límites, a valorarme, a no aceptar menos de lo que merecía. Y si mis hijos nunca aprendían a amarme genuinamente,
Al menos mi dinero ayudaría a madres que sí fueron amadas por sus hijos, o a ancianos que, como yo, fueron olvidados. Era justicia, era venganza, era liberación. Era mi último cumpleaños como madre invisible y mi primer día como Elena, solo Elena. Hoy cumplí 70 años y esta mañana, a las 8 en punto, mi teléfono sonó. «Feliz cumpleaños, mamá». Era Marcela. Su voz sonaba diferente, más cálida, más genuina. «Voy para allá a las 10 con el desayuno. ¿Sigues amando los croissants de esa panadería francesa?» «Sí», respondí, todavía sorprendida después de todos estos años. «Perfecto. Roberto llega a las 11. Diana hizo una videollamada sorpresa para las 3 de la tarde con toda la familia de Thomas. Va a ser lindo, mamá». Colgó antes de que pudiera responder, pero no importaba, porque por primera vez en décadas mis palabras no eran necesarias. Mis hijos finalmente habían aprendido a hablar primero. Los primeros 6 meses después de aquella reunión devastadora fueron exactamente lo que esperaba, un circo de actuaciones desesperadas. Marcela me visitaba 3 veces por semana, pero sus ojos constantemente revisaban el departamento, calculando, evaluando. Roberto me llamaba diario, pero sus conversaciones eran mecánicas, ensayadas, llenas de preguntas sobre mi salud que sonaban más a investigación médica que a preocupación filial. Diana voló 2 veces desde Estados Unidos, pero pasaba las visitas hablando de sus problemas financieros, dejando caer indirectas sobre préstamos temporales. Yo documentaba todo, cada visita, cada llamada, cada intención oculta. Mi libreta se llenaba de notas. Marcela, 15 minutos de conversación real, 45 minutos mirando el reloj. Roberto, preguntó 5 veces si había actualizado mi testamento. Diana, mencionó dinero en cada frase, pero algo comenzó a cambiar alrededor del mes 8. Marcela llegó un martes sin avisar. Traía comida china, mi favorita, y una expresión extraña en su rostro. Se sentó frente a mí y sin preámbulos dijo: «Mamá, fui a terapia. Mi psicóloga me hizo ver cosas que no quería ver. Sobre mí, sobre cómo te traté. Y necesito que sepas que, aunque no recupere ni un peso de tu herencia, voy a seguir viniendo, porque me di cuenta de que perderte a ti sería perder mucho más que dinero». Lloró. Yo lloré. Y por primera vez en años nos abrazamos sin que el dinero fuera un fantasma entre nosotras. Roberto tardó más. Fue hasta el año 2 que finalmente tocó fondo. Sus deudas de juego lo llevaron a perderlo casi todo. Una noche apareció en mi puerta, destrozado, quebrado. «Mamá, arruiné mi vida, y lo peor es que casi arruino la tuya también. No vengo a pedirte dinero. Solo necesitaba decirte que lo siento, que realmente, profundamente, lo siento». No le di dinero, pero le di algo más valioso: mi tiempo. Pasamos 6 meses reconstruyendo nuestra relación, hablando, realmente hablando. Él me contó sobre su adicción, sus miedos, su vacío. Yo le conté sobre mi vida antes de ser madre, sobre mis sueños enterrados. Nos conocimos como personas, no solo como madre e hijo. Diana fue la última en cambiar. Su matrimonio con Thomas terminó en el año 3. Resultó ser tan corrupto como los fiscales sospechaban. Ella regresó a México sin nada, orgullosa, rota, pero finalmente humilde. «¿Puedo quedarme contigo un tiempo, mamá?», preguntó con voz pequeña. «No tengo a dónde ir». «Siempre tuviste a dónde ir», respondí. «Solo nunca quisiste venir». Vivió conmigo 6 meses. Fueron los 6 meses más difíciles y más sanadores. Cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos hasta la madrugada. Y lentamente, mi hija, mi bebé que había sido tan distante, volvió a mí. O tal vez encontró su camino hacia mí por primera vez. Ahora, 5 años después, algo milagroso ha sucedido. Tengo una familia real, no perfecta. Marcela todavía es intensa y a veces egoísta. Roberto lucha a diario con su adicción. Diana tiene cicatrices de su matrimonio fallido, pero son míos. Y yo soy suya. De verdad esta vez. El testamento sigue sin cambiar. Todavía está documentado que todo irá a caridad. Pero ahora, eso ya no importa tanto, porque descubrí algo más valioso que 32 millones de pesos. Descubrí que merezco ser amada, que tengo valor más allá de lo que puedo dar, que poner límites no me hace cruel, me hace humana. Mis hijos también descubrieron algo, que una madre no es un recurso infinito que pueden explotar. Es una persona con sentimientos, necesidades, sueños,
y que el amor verdadero no se mide en herencias, sino en presencia. ¿Cambiaré el testamento eventualmente? Tal vez no. La belleza está en que ya no importa, porque gané algo que ningún dinero puede comprar. Me gané a mí misma de vuelta, y esa es la venganza más dulce de todas. Y tú, querido espectador, que has llegado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte profundamente por tu tiempo y tu atención. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo, te invito a que te suscribas a este canal. Tu suscripción me ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón, que provocan pensamiento, que nos recuerdan nuestra humanidad. Por favor, no olvides darle me gusta a este video. Ese simple clic me dice que mi trabajo vale la pena, que estas horas invertidas en crear, escribir y narrar resuenan contigo. Y me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Pero sobre todo, quiero leerte. Quiero saber qué piensas. Comenta aquí abajo. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Hiciste bien en poner límites? ¿Habrías perdonado a tus hijos? ¿Crees que el final fue justo? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo? Me encanta saber que estas historias viajan por diferentes países, diferentes culturas, diferentes corazones. Cada comentario que dejas es una conversación que empezamos. Cada like es un abrazo virtual. Cada suscripción es una promesa de que volveremos a encontrarnos en la próxima historia. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora las historias bien contadas, los personajes complejos y las verdades incómodas sobre la familia, el amor y la dignidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para ponerte a ti primero. Nunca es tarde para exigir el amor que mereces. Nota importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos narrados son producto de la imaginación y no representan personas o hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para explorar temas universales sobre relaciones familiares, límites personales y dignidad, pero no debe tomarse como consejo legal, financiero o psicológico. Si te identificas con situaciones similares, te recomendamos buscar ayuda profesional apropiada. Gracias por entender que el arte de contar historias a veces explora lo oscuro para iluminar lo humano.